Bueno, ahora sí, les contaba que vamos a trabajar la guía de inversiones permanentes, una guía que está planteada de un modo distinto a las guías que hasta acá hemos ido trabajando. Se podrán dar cuenta que hay un pequeño abordaje conceptual, ¿no? Además de la bibliografía y un mapa conceptual como habitualmente tenemos una introducción en cuanto a los conceptos de inversiones. Nos centramos en inversiones permanentes en acciones y algunos conceptos básicos que tienen que ver con la aplicación del método de la participación en toda su extensión, desde el reconocimiento inicial hasta la medición posterior al reconocimiento inicial y la baja de todas las cuentas. Y también van a encontrar una serie de trabajos teórico-prácticos que son diferentes respecto de los que estaban acostumbrados a trabajar. Acá van a encontrar un montón de casitos, como 50 y pico de casos, en donde vamos trabajando concepto a concepto, agregándole en cada trabajo práctico siguiente alguna cuestión para poder ir avanzando lentamente en la idea de aplicación práctica de cada concepto. Por ejemplo, vamos a trabajar el concepto de control. Bueno, entonces vamos a ir viendo cómo vamos a ir resolviendo actividades, agregándole a la situación planteada por el ejercicio 1 una pequeña variación en el ejercicio 2. En el ejercicio 3 vamos a introducir una pequeña variación respecto del caso 2 y así sucesivamente para ir profundizando la aplicación del método por el que vamos a reconocer inicialmente y medir posteriormente a ese momento una inversión permanente en acciones, ¿sí? ¿Esto qué requiere? Y requiere de un método para ir estudiando. Nosotros lo ideal que les recomiendo hagan sería que sigan la secuencia que plantea la guía, que primero revisemos el concepto de inversiones. Luego de todas ellas, en términos de inversiones permanentes, elijamos la inversión permanente en acciones, porque nos vamos a centrar puntualmente en ella. Y de allí analicemos los conceptos clave y analicemos de qué se trata cuando hablamos del método del valor patrimonial proporcional o método de la participación y qué significa todo lo que supone el método. ¿Cómo reconocemos inicialmente? ¿Cómo se determina el costo? Nosotros sabemos que todas las partidas que integran el activo se incorporan al costo. Bueno, ¿qué significa costo en cuanto a este tipo de inversiones puntualmente? Después, cómo vamos a trabajarlo después del momento de reconocimiento inicial y al cierre. Y para eso nos tenemos que ir acompañando o sentirnos plenamente acompañados por la Ley General de Sociedades, que en el artículo 63 indica algo respecto de esto, y luego, por supuesto, por la RT 21, que es la que va a ir de algún modo indicándonos de qué modo aplicar estos conceptos, ¿sí? Entonces, como bibliografía general vamos a tener la guía, vamos a tener la Ley General de Sociedades, vamos a tener la RT 21 y todos los libros que aquí citamos. Contabilidad superior de Fowler-Newton, contabilidad para usuarios externos de Casinelli, contabilidad pasado, presente y futuro de una compilación de autores. Entonces, esta sería como la forma de encarar estas cuestiones. A esta altura, yo no sé cuántos han leído Contabilidad Superior y Cuestiones Contables Fundamentales de Enrique Fowler-Newton. Nosotros al principio, cuando ustedes preguntaban la bibliografía que por ahí los guiaba o los podía ayudar para trabajar esta materia,
les decíamos que eran esos libros un puntal importante para nuestra materia, que tal vez al inicio les iba a resultar un poco complejo, pero que era un material muy valioso. Del mismo modo, el libro de Hernán Cassinelli es muy, muy bueno para todo esto, y el libro Contabilidad Pasado, Presente y Futuro suele ser un libro que les resulta accesible a todos ustedes. Yo no sé cuántos de ustedes han leído, ¿no?, con una mano en el corazón estos libros, cuántos han tenido acceso, si a través de la biblioteca de la universidad, si a través de alguna versión a la que hayan tenido acceso, o a través de los capítulos que nosotros mismos subimos con permiso de los autores. Bueno, eso es algo que les digo, no pierdan de vista, porque gracias a la lectura de estos libros es que ustedes van pudiendo ganar también vocabulario, ¿sí? Es algo que se va sembrando, y leyendo a estos autores ustedes van a ir aprendiendo a expresarse con lenguaje técnico, del mismo modo que escuchándonos a nosotros, bueno, y también escuchándose entre ustedes, porque eso es algo que los tiene que iluminar, el hecho de decir, bueno, ¿cómo le podría explicar a mi propio compañero qué es una inversión permanente en acciones? ¿Cómo le podría explicar qué es el método de la participación? ¿Cómo podría explicar cómo reconocer inicialmente una inversión permanente en acciones? ¿Cómo poder explicarle a un compañero mío cómo tengo que trabajar la llave positiva, la llave negativa que surge del reconocimiento de una inversión permanente en acciones? En fin, todos son temas que ustedes tienen que resolver, y si lo charlan entre ustedes también pueden practicar un poco. Bien, nosotros, miren cómo se llama la guía: inversiones permanentes. Sin embargo, dentro de ellas vamos a elegir una. Pero, ¿qué es una inversión? Ya lo habíamos definido cuando trabajamos inversiones transitorias. Y nosotros en aquel momento dijimos que importaba la aplicación, a veces con carácter transitorio y en otros casos con carácter permanente, de fondos, no necesariamente excedentes, que persiguen como ánimo obtener una renta, a veces relacionada con la actividad principal y en otras ocasiones no, y que esa renta se pueda obtener de modo directo o indirecto. Y en este gran universo que plantea esa definición tan amplia, podíamos comprender a todas las inversiones transitorias y a todas las inversiones permanentes. En principio sabíamos, cuando nos enfocamos en las inversiones transitorias, que cuando teníamos excedentes de fondos y pretendíamos obtener una renta adicional a lo que es la actividad principal, justamente trabajando esos excedentes de fondos, aplicándolos a partidas que nos permitían disponer rápida y libremente de los fondos en un tiempo así perentorio, y obtener alguna ventaja económica. Bueno, teníamos algunas alternativas de inversión, como los depósitos en plazo fijo, como los fondos comunes de inversión, o como las inversiones en títulos de la deuda pública o de la deuda privada, como pueden ser bueno, los títulos públicos o las obligaciones negociables, o bien inversiones transitorias en acciones, aprovechando que tienen un mercado transparente y un precio cotizado, y podemos muy rápidamente comprar y vender esos títulos de patrimonio y de alguna manera obtener una ventaja, ya sea porque cobremos una renta que está ofrecida por el Estado emisor o por la sociedad emisora del título de deuda,
o porque cobremos un dividendo producto de una tenencia de una acción con cotización, o porque especulemos con una variación en el precio específico de cualquiera de ellos, ¿sí? O bien porque obtengamos un interés producto de la imposición de esos excedentes de fondos en plazo fijo en una entidad financiera. Estas eran todas inversiones de carácter temporario, transitoria, justamente porque uno de los valores principales que queríamos preservar, independientemente de obtener una renta adicional a la actividad principal, era la rápida conversión en efectivo, equivalentes de efectivo que ofrecían esas alternativas de colocación. En todos esos casos decíamos que muy probablemente no tenga que ver con el desarrollo de la actividad principal. Nosotros buscábamos esos puntuales objetivos. Ahora, cuando aplicamos fondos, no necesariamente excedentes, sino muy probablemente fondos que tienen una materialidad respecto del stock de fondos disponibles por la entidad, en inversiones o en partidas que es de esperar permanezcan en el patrimonio por un tiempo considerable, al menos más allá de los 12 meses contados a partir de la fecha de la medición, y decíamos que muy probablemente tenga alguna relación con la actividad principal. A veces puede que esta no esté, pero muchas veces esta relación está. Y particularmente se encuentra presente cuando hablamos de inversiones permanentes en acciones, es decir, la aplicación de fondos de magnitud, ¿no? Fondos que son significativos o materiales normalmente, en la compra de acciones, es decir, títulos de patrimonio, instrumentos de patrimonio, que tienen alguna vinculación y alguna razón de ser vista la actividad principal. Por ejemplo, me interesa lograr una integración vertical de mi negocio y entonces es importante poder comprar una cantidad de acciones tal que me permita controlar a mi principal cliente, controlar a mi principal proveedor, neutralizar de algún modo a mi principal competidor, lograr una alianza estratégica con quien o quienes me pueden llegar a abrir nuevos mercados o ampliar mi línea de productos. En fin, normalmente las inversiones permanentes en acciones tienen un objetivo que está estrechamente vinculado con el desarrollo de la actividad principal. A ver, aquí ustedes tienen un conjunto de, como una especie de listado, por decirlo de algún modo, de inversiones permanentes, ¿no? Que una empresa puede decidir concretar. Tienen en primer término las inversiones permanentes en acciones, pero también tienen otras. Dice abajo, inmuebles urbanos y rurales. Ah, para obtener una renta. Bien, nunca pierdan de vista que la existencia de otras normas como la RT31 ubica a este tipo de inversiones permanentes en inmuebles, ya sea urbanos o rurales, en propiedades de inversión, no en inversiones permanentes. Entonces allí es donde tenemos que tener el conocimiento de todo el universo de resoluciones técnicas como para no equivocarnos en la imputación de ciertas partidas. Después también podemos invertir en instrumentos, como dice aquí, instrumentos derivados. No importa que hoy no sepamos exactamente a qué nos referimos, pero sí sepamos que hay instrumentos financieros en los cuales podemos pensar en invertir en ellos con un ánimo de permanencia, ¿sí? No con el ánimo de realizarlos dentro de los próximos 12 meses.
o tal vez más allá de los marcos legales. Hoy, por ejemplo, hay que ver si nos permite o no nos permite la ley, y esto a lo largo del tiempo. Les digo esto para que, en todo caso, esta explicación perdure en el tiempo. Pero hay momentos de la vida del país en el que los depósitos a plazo fijo se pueden hacer a más de un año, en otros casos no. A veces tienen que ser en pesos, a veces deben ser en moneda extranjera. Dentro de la moneda extranjera no cualquiera, a veces son dólares, a veces son euros, en fin. Dependiendo de las circunstancias, y más allá de, por supuesto, del marco legal, conceptualmente podemos hablar de inversiones permanentes con un abanico muy amplio de posibilidades. Aún títulos públicos que los pretendemos mantener hasta el vencimiento y que esto opere a 3, 4 años vista, ¿sí? Bueno, por supuesto, en cualquier otro bien mueble con destino a arrendamiento. Bueno, entonces tenemos que ver cuál de todas estas inversiones tienen las características de otras partidas, otros rubros del activo, y a cuáles podemos llegar a clasificar como inversión permanente. Si, por ejemplo, ustedes dicen, bueno, voy a comprar retroexcavadoras para alquilar, voy a comprar, no sé, Bobcat, esas maquinitas chiquitas que sirven como para trasladar material de un lado al otro, o voy a comprar Zampi y los voy a alquilar, en fin. Ustedes tienen que ver que las inversiones permanentes pueden significar muy variadas partidas, ¿sí? Nosotros hoy y durante 2 semanas nos vamos a dedicar a las inversiones permanentes en acciones. ¿Sí? A eso se dedica la guía que les estamos presentando. ¿Y qué significa esto? Bueno, si ustedes dicen, atendiendo a lo que les contaba hoy, vamos a comprar una porción tal de acciones de una sociedad emisora que me permita controlar a mi principal cliente, controlar a mi principal proveedor, controlar a mi principal competidor, ejercer una influencia significativa sobre un competidor interesante que me pueda ampliar mi porcentaje de participación en el mercado, en fin. Tengo que ver cuál es el objetivo, pero en general nos estamos centrando en comprar. Ustedes saben que la acción es la porción mínima a la que se divide el capital de una sociedad por acciones. Entonces, ¿cuántas porciones, qué porcentaje o qué cantidad de acciones necesito comprar para lograr estos objetivos? Entonces tenemos que precisar términos, porque si no precisamos términos no sabemos bien a qué nos estamos refiriendo. Y ahí es donde surgen 3 conceptos principales que nos trae la resolución técnica 21. Un concepto es el de control. ¿Y qué significa control? Bueno, tener una participación en las asambleas sociales de emisora tal que pueda formar la voluntad social en ellas, ¿sí? Entonces, a mí me gusta decirles, y con esto yo creo que ustedes no se van a equivocar nunca, que cuando piensan en control, y que es esto de poder formar la voluntad social en las asambleas sociales, indudablemente tienen que pensar en la hinchada de Boca. Ustedes tienen que tener la mitad más 1 de los votos posibles. ¿Vieron cómo nosotros somos la mitad más 1 de los hinchas del fútbol del país? Bueno, yo creo que sí, ustedes están diciendo que es verdad eso, ¿no? Bueno, tener el control significa ni más ni menos que eso. Ahora, una porción mínima de capital la llamamos acción.
¿Y esa acción qué supone? El ejercicio de derechos políticos y el ejercicio de derechos económicos. Una acción ordinaria supone el ejercicio pleno de los derechos económicos que surgen, digamos, de las decisiones tomadas en el marco de una asamblea respecto de los resultados obtenidos. Y si nos vamos a distribuir o no distribuir dividendos, en fin, esto más o menos ustedes ya fueron trabajando y viendo cuando analizamos patrimonio neto de qué se trata esta cuestión. Pero vieron que en las asambleas sociales algo muy importante es cuántos votos hace falta reunir para que precisamente esas decisiones se tomen. Bueno, cada acción otorga ciertos derechos políticos, es decir, una determinada cantidad de votos. Esas acciones pueden otorgar votos simples o votos múltiples. Hay acciones que otorgan un voto por acción, hay otras clases de acciones que otorgan 3 o 5 votos por acción, y esto es algo que se define cuando se emiten las acciones. Entonces, si yo tengo una determinada cantidad de acciones de voto simple, tengo que ver cuánto significan esos votos que voy a poder emitir en relación al total de votos posibles y cuánto peso puede tener mi participación en la asamblea social. Hay algunos que tienen pocas acciones, pero de voto múltiple. Entonces, con pocas acciones, tal vez tengo una cantidad de votos que me permite formar la voluntad social en las asambleas de emisora. El control es cuando yo tengo el 50% más 1 de los votos posibles. Por eso les hablaba de la hincha de Boca. Fíjense que tener el 50% más 1 de los votos posibles me permite a mí, solo a mí, definir la mayor parte de las decisiones que en una asamblea social deben tomarse. ¿Por qué les digo la mayor parte y no todas? Porque bueno, para determinado grupo de decisiones, tal vez hace falta una mayoría calificada en donde ese 50% más 1 de los votos posibles puede verse, digamos, como insuficiente para tomar esa decisión o para poder influir decididamente en esa cuestión. Pero cuando hablamos de control, hablamos del 50% más 1 de los votos posibles. Pero también hay otro concepto que es el de control conjunto. ¿Y qué significa esto? Que dos o más socios, o mejor dicho, dos o más tenedores de acciones de emisora, se ponen de acuerdo, hacen un acuerdo escrito, del cual surge que las decisiones sobre determinadas políticas operativas y financieras las van a tomar en conjunto. Y de esa manera logran el control en base a un acuerdo de control conjunto, un acuerdo de colaboración en el que estas dos o tres o más inversoras acuerdan que las decisiones las van a tomar en conjunto y de esa manera logran tener mucho mayor peso en las asambleas sociales. Y se lo llama control conjunto porque tiene que haber entonces un acuerdo escrito y las decisiones se toman en base a ese acuerdo en forma unánime, ¿sí? Y después también está el otro concepto que es el de influencia significativa. La RT21 dice que una inversora tiene una porción tal del capital de la sociedad emisora que le otorgue los votos necesarios para influir en ciertas decisiones sociales y lo definen como el 10% o más. Y yo les quiero decir, leyendo un poquito la norma, yo ahora les voy a dejar de compartir esto para mostrarles la norma.
para ver si ustedes me dicen qué entienden por influencia significativa. Bueno, yo lo tenía. Esta es la RT21, que les recomiendo que por supuesto, la tomen y la marquen, o la resalten, o bien la impriman y la resalten en una versión impresa, pero en fin. Fíjense que esta es una norma aprobada el 1 de abril del 2003, tiene muchos años de vigencia a esta altura. Aquí en la definición, las definiciones básicas habla de control. Está todo como un poco junto, es bastante feo digamos, la presentación, un poco confusa la presentación, pero en fin. Aquí habla de control, aquí habla de control conjunto, y hasta acá yo se los expliqué, pero también habla de influencia significativa, ¿sí? Aquí define, a ver, influencia significativa. Es el poder de intervenir en las decisiones de políticas operativas y financieras sin llegar a controlarlas. Se presume que la empresa inversora ejerce influencia significativa si posee directa o indirectamente a través de sus controladas el 20% más de los derechos de voto de la emisora, salvo que la inversora pueda demostrar la inexistencia de esa influencia. ¿Sí? A la inversa, se presume que la empresa inversora no ejerce influencia significativa si posee directa o indirectamente a través de sus controladas menos del 20% de los derechos de voto de la emisora, salvo que la empresa pueda demostrar la existencia de esa influencia. Usualmente, aclara la norma, la influencia significativa por parte de una empresa inversora se pone en evidencia por alguna de estas tantas razones, ¿no? Y aquí leemos las tantas razones. Por poseer parte de la empresa inversora de una porción tal del capital de emisora que le otorgue los votos necesarios para influir en la aprobación de los estados contables y la distribución de utilidades, que la representación de la empresa inversora en el directorio u órganos administrativos superiores de la emisora sea de esa sociedad, o que la empresa inversora tenga una participación en la fijación de políticas operativas y financieras de la empresa emisora muy destacada. Por ejemplo, el presidente del directorio o el gerente de finanzas sea una persona que responda a la sociedad inversora, que tiene estos votos, que no le otorgan el control, que tampoco tiene el control conjunto, pero sí logra este nivel de participación o de influencia. La existencia de operaciones importantes entre la inversora y la emisora, por ejemplo, ser el único proveedor o cliente, o el más importante con una diferencia significativa del resto. Entonces ustedes dicen, yo no tengo votos necesarios para formar la voluntad social, tampoco tengo acuerdo de control conjunto, pero soy el principal cliente, así que yo influyo notoriamente sobre la emisora, o soy el principal proveedor. Básicamente puedo decidir mucho sobre ella. El intercambio de personal directivo entre inversora y emisora, la dependencia técnica de la empresa emisora respecto de la inversora, tener acceso privilegiado a la información sobre gestión de emisora, ¿sí? Entonces, obviamente aclara que muchas veces se puede tener una participación menor, pero si todo el resto, la participación restante está muy atomizada, es decir, en cabeza de muchos tenedores, de una pequeña participación cada uno, bueno, eso puede llegar a que aún no teniendo una participación
importante, yo pueda lograr con muy poquito una influencia significativa, ¿sí? Bueno, pero para no cansarlos en estas cuestiones que dice la norma y que les digo, bueno, léanlas, no tienen que perder de vista lo que la propia Ley General de Sociedades les dice respecto de las empresas vinculadas, ¿sí? Que es un concepto relativamente parecido al de influencia significativa, pero con una visión diferente, porque pone el acento en el capital que la inversora tiene sobre emisora y no exactamente en los votos, ¿sí? Entonces, todo esto les pido que lo lean y lo interpreten en conjunto para tener una idea de cuando hablan de alguna de estas tres situaciones, control, control conjunto o influencia significativa, cuáles son las razones por las que dicen si estamos en presencia de estas circunstancias vamos a tener que aplicar el método de registración que precisa la RT21. Entonces, nuestros primeros casos van a estar dedicados a revisar esto. ¿Hay control o no hay control? ¿Cuál es mi porcentaje de participación sobre el total de votos posibles? ¿Cuál es mi porcentaje de tenencia? No significan lo mismo y no es la misma, no es igual la cuenta que tengo que hacer. Vamos a ver si hay control conjunto o no, cómo es el entorno. Vamos a ver si hay influencia significativa o no, distintos casos, ¿sí? Y así vamos a ir avanzando hacia lo que sería la aplicación del método. Bueno, ahora volviendo un poquito a la guía, aquí tenemos que hay un método que se llama valor patrimonial proporcional, o también llamado método de la participación. ¿Y en qué consiste? Bueno, consiste en que nosotros tenemos que analizar cuál es el grado de influencia que puede tener la sociedad inversora respecto de la emisora, en términos de la definición de políticas de la sociedad emisora, ¿sí? De políticas de gestión, ¿no? Entonces, ¿cuál es cuál es nuestro grado de influencia en la toma de decisiones de emisora? ¿Ejercemos el control conjunto? ¿Ejercemos influencia significativa? Bueno, en cualquiera de esas tres situaciones tenemos que reconocer tanto la inversión en términos iniciales como después del momento de reconocimiento inicial, lo tenemos que hacer en función de este método. ¿Y qué plantea el método? Bueno, que tengo que ver qué clases de acciones son las que nosotros estamos trabajando. Nosotros normalmente tenemos acceso a la compra de acciones ordinarias, que por supuesto están en circulación, por eso es que nosotros las pudimos comprar, y tenemos que ver en relación al universo de votos posibles para esa clase de acciones, bueno, cuál es el peso que tiene la inversión que acabo de hacer. Si ese peso me da control conjunto e influencia significativa, tengo que seguir este método, el método del BPP, el método del valor patrimonial proporcional, el método de la participación, que no es ni más ni menos que reconocer la inversión permanente en acciones en función del costo, pero un costo medido en términos de cuál es la situación de la sociedad emisora desde el punto de vista patrimonial y cuál es la intención de la sociedad inversora al concretar esa inversión. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para que aplique el método? Bueno, en principio, los estados contables de la sociedad emisora tienen que estar confeccionados conforme a las normas utilizadas por la sociedad inversora, en la medida que la sociedad inversora ejerce el control sobre la sociedad emisora.
Fíjense que acá estamos hablando mucho, ya les cité 1000 veces los términos sociedad inversora y sociedad emisora. Ustedes piensen que ahora que estamos hablando de inversiones permanentes en acciones, hay una sociedad que es la que está invirtiendo, es la sociedad inversora. ¿En qué invierte? En acciones de emisora. Entonces nos importan digamos, los estados contables de la sociedad emisora y nos vamos a basar en ellos para poder reconocer inicialmente nuestra inversión. Y aún en un momento posterior al inicial, también nos va a importar qué es lo que reflejan los estados contables de la sociedad emisora. Entonces, permanentemente vamos a tener una necesidad de contar con estados contables que me permitan conocer esa información de referencia, ¿no? Que después va a alimentar mi propia contabilidad. Los estados contables de la empresa emisora tienen que estar confeccionados en base a las mismas normas contables vigentes en relación a las que aplica la sociedad inversora. Y si esto no se diese, vamos a tener que pedir que la sociedad emisora pueda adecuar sus estados contables en la medida que nosotros ejerzamos el control o el control conjunto, y en muchos casos la influencia significativa también lo ameritará. Ahora, ¿qué pasa si los ejercicios o los cierres de ejercicios difieren entre sociedad inversora y emisora? Bueno, en la medida que no haya una diferencia de más de 3 meses entre el cierre de emisora e inversora, que el cierre de emisora sea anterior y no posterior al de inversora, y que durante ese lapso de 3 meses no más de 3 meses de diferencia entre un cierre y otro, no haya ocurrido ninguna variación significativa, me podría llegar a manejar con los estados contables de la sociedad emisora cerrados no más allá de 3 meses antes del cierre nuestro, ¿sí? Como sociedad inversora. Pero bueno, esto muchas veces requiere adecuaciones y requiere a veces de la necesidad de que emisora elabore un juego de estados contables coincidentes con la fecha de cierre de inversora al solo efecto de medir la participación. ¿Cómo reconocemos inicialmente el costo de la inversión? Bueno, nosotros tomamos todos los activos y todos los pasivos de la sociedad de la sociedad emisora, considerando que nosotros vamos a comprar una cantidad de acciones que nos va a proporcionar un control sobre las políticas de emisora. Si eso fuese así, nosotros estamos habilitados para basarnos en los estados contables de emisora, pero a su vez hacer las adecuaciones en función de los diferentes criterios contables que pudo haber adoptado emisora respecto de inversora. Hacer esas adecuaciones y normalmente genera en los libros de la sociedad inversora algunas anotaciones como una explicación del por qué invertimos lo que invertimos, ¿sí? Entonces, yo les digo así, en términos generales, supónganse que nosotros compramos una determinada cantidad de acciones que nos otorga el 60% de los votos posibles de emisora en las asambleas sociales de emisora. Y decimos, bueno, por el porcentaje de participación en las asambleas de emisora, yo puedo decir que voy a ejercer el control. Macanudo, voy a ejercer el control. Si yo tengo ese porcentaje de participación en las asambleas sociales, en base a esa cantidad de votos que puedo ostentar,
voy a decir que los controlo. Pero después, ¿qué más necesito saber? Bueno, necesito saber cómo están medidos los activos y pasivos de emisora, cómo mido yo esos mismos activos y pasivos, cómo dicen las normas contables vigentes que debo medirlos, y tal vez tenemos alguna diferencia. Bueno, entonces esas diferencias pueden originar una anotación distinta en los libros de inversora, como explicando parcialmente el por qué invirtió lo que invirtió. Pero una vez que se trabaja todo lo patrimonial en base a las normas en vigencia, pueden subsistir diferencias. Pagué aún de más respecto de los activos netos, es decir, activos menos pasivos de emisora. Y yo por ese porcentaje de participación pagué, no sé, 500.000 pesos más. ¿Y por qué pagué 500.000 pesos más? Y ahí empiezan ustedes a indagar en el plan de negocios de inversora, ¿por qué habrá pagado ese monto de más? Y allí por ahí están advirtiendo que era una suerte de plusvalor que estaban pagando, una plusvalía, es decir, una llave, un valor llave que estaban pagando, una llave positiva, porque entendían que en base a esta combinación de negocios, ustedes iban a lograr obtener una utilidad por encima de la normal para ese tipo o esa rama de actividad económica en ese sitio geográfico determinado. Y eso les explicaba a ustedes muchas veces el por qué invertían algún dinero adicional. O a veces ustedes dicen, bueno, lo que vale 100 lo pago 90. ¿Y por qué lo pagué 90? El que me vendía estaba un poco dormido, desconociendo la situación, desconociendo el verdadero valor de esos activos. No, porque estamos imaginando que tal como está desarrollando la actividad en la sociedad emisora, prontamente va a obtener pérdidas y yo lo único que estoy haciendo es reconociendo que eso va a ocurrir y como el vendedor también sabe que eso es así, accedió a venderme en 90 lo que hoy vale 100, en función de los libros contables. Fantástico. ¿Y ahí qué tengo? Y ahí tengo una llave negativa. Bueno, y así es que vamos explicándonos y registrando el verdadero precio pagado por la compra de esta participación en la sociedad emisora. Entonces allí ustedes van a decir, bueno, deben estar participando varias cuentas en el asiento de incorporación de una inversión permanente en acciones. Y es una buena conclusión. Efectivamente participan varias cuentas en el reconocimiento inicial. Por un lado, una cuenta patrimonial del activo del rubro inversiones permanentes que se llama Inversiones BPP Acciones XX, que vamos a debitarla justamente por el porcentaje de participación que tiene la empresa inversora en el patrimonio de la sociedad emisora. Y aquí es donde vamos a separar y distinguir claramente lo que significa porcentaje de tenencia y porcentaje de participación, ¿sí? Después puede haber otra porción que explica el importe invertido y que tiene que ver con aplicar ese mismo porcentaje de participación sobre un mayor valor que puedan tener distintas partidas que integran el activo de emisora. Entonces, supónganse que ustedes dicen, bueno, contablemente el activo de emisora muestra que en propiedades de inversión tienen 10 millones y en verdad el valor contable de esas propiedades de inversión es de 12 millones. Sobre esos 2 millones
yo tengo un porcentaje de participación del 60%, entonces 1.200.000 de los 10 millones que invertimos corresponde a ese mayor valor que efectivamente tienen los bienes que posee emisora y que no están contablemente reconocidos, ¿sí? Entonces allí vamos a tener otra cuenta patrimonial del activo del rubro inversiones permanentes, que también se va a llamar inversiones BPP, pero lo vamos a distinguir como mayor valor, ¿sí? Inversiones BPP, acciones XX, mayor valor. Y también puede haber y seguir, digamos, subsistiendo una diferencia entre el monto pagado y el monto del porcentaje de participación sobre los activos netos de emisora y el porcentaje de participación sobre el mayor valor de los bienes que tiene la sociedad emisora. Y allí es donde puedo distinguir que puede haber una llave positiva o una llave negativa. La llave positiva es cuando pagué de más respecto de los activos netos de emisora y el mayor valor de los bienes que ella posee. Y una llave negativa cuando pagué de menos, ¿sí? Esa porción pagada de menos a veces se explica en la expectativa de obtención por parte de emisora de resultados negativos futuros, en un futuro próximo, y entonces yo lo voy a ir trabajando en función de esos resultados negativos que en un futuro inmediato se van a ir dando. Y otras veces, bueno, entendemos que la emisora no va a ser capaz de sostener los resultados futuros, que va a decaer y que eso va a decaer, por supuesto, el valor de la inversión, y entonces entendemos que ese menor valor pagado lo tendríamos que ir algo así como depreciando de un modo sistemático a lo largo de ejercicios futuros y fijando una vida útil económica de un modo determinado. Perfecto. Entonces, ustedes se encuentran con que en la registración inicial podrían existir todas estas cuentas, ¿no? Inversiones BPP, acciones XX, inversiones BPP mayor valor, inversiones BPP llave positiva, y contra caja, ¿sí? O el medio con el que han pagado. Perfecto. Vamos a ir avanzando paulatinamente, ¿sí? Con lo cual les propongo que vayamos trabajando los casos de la guía. Les pido que si tienen alguna duda me digan, Esto es un tema que lo van a ver como bastante accesible, es bastante lógico, es predecible, se van a dar cuenta que más allá de 6 o 7 términos nuevos, los términos en sí no son complejos. Lo único que hay que hacer es muy prolijo, porque donde ustedes se pierdan algún dato, puede que estén dejando de lado un dato clave para seguir aplicando o no el método. Y eso les puede incidir en la resolución. El ejercicio 1 dice, la empresa inversora adquirió 550 acciones de emisora. Cada acción ordinaria otorga derecho a un solo voto. Emisora tiene en circulación 1000 acciones ordinarias de un voto cada una. Entonces lo que pedimos es que determinen qué porcentaje de votos posibles de emisora tiene inversora. Fíjense cómo armamos los casos para resolverlos. Prolijamente detallamos las acciones, si son emitidas o estamos hablando de la tenencia, de qué tipo de acciones hablamos, normalmente son ordinarias,
y qué cantidad de acciones conforman el universo de acciones ordinarias y el universo de acciones ordinarias de la emisora y de la tenedora. ¿Cuántos votos por acción otorgan cada una de esas acciones? En total, ¿cuántos votos posibles encontramos? ¿Y cuántos votos posibles poseemos? ¿Sí? Los votos posibles de emisora y los votos posibles de tenedora. Entonces, si los votos posibles de emisora son 1000, que representan el 100%, tener 550 supone poseer un 55% de los votos posibles. 50% más 1 de los votos posibles otorgan control. Entonces, una conclusión preliminar es que, dada esta circunstancia, ustedes tienen, y lo pueden afirmar, el 55% de los votos posibles de emisora. Ahora, a la situación anterior le vamos a agregar a cambiar una pequeña cuestión. La situación es la misma. Inversora compró acciones ordinarias de emisora, pero en lugar de comprar 550 acciones, esta vez compró 100 acciones. Cada acción otorga derecho a un solo voto y emisora tiene en circulación 1000 acciones ordinarias de un voto cada una. ¿Por qué nos interesa saber cuántas acciones en circulación tiene de este tipo de acciones, las ordinarias? Porque nosotros compramos acciones ordinarias. Entonces, siempre el método de la participación nos obliga a identificar cuál es el foco en el que tengo que poner mi atención en cuanto o teniendo en cuenta qué es lo que compré. Si compré acciones ordinarias, voy a tener que medir en relación al total de votos posibles correspondientes a ese tipo de clase o esa clase de acciones ordinarias, ¿sí? Si compré acciones preferidas, al capital preferido. Eso va a ir modificándose. Entonces, en el CEPIDE nos indican que tenemos que determinar qué porcentaje de los votos posibles de emisora tiene inversora. De vuelta al mismo cuadro, emisora y tenedora. La emisora tiene 1000 acciones de un voto por acción, es decir, 1000 votos posibles que conforman el 100%. Nosotros compramos 100 acciones de un voto por acción, es decir, tenemos 100 votos respecto de los 1000 posibles. Así que tenemos el 10%. Inversora posee el 10% de los votos posibles de emisora. Y ahí tenemos que ver, ¿tendrá influencia significativa? ¿Tendrá control conjunto? Bueno, de todo lo que aquí surge, y hay muy poca información claramente, surge que control o control conjunto claramente no hay. Para decir que puede llegar a haber alguna influencia significativa, tendría que aclararme algunas cuantas cosas más. Por ejemplo, que más allá de haber comprado una cantidad de acciones que me otorgan nada más que el 10% de los votos posibles, bueno, yo tendré el 10% de los votos posibles, pero soy el único cliente. Y entonces tal vez a partir de eso puedo decir que hay influencia significativa. Bueno, supónganse que tenga solo el 10% de los votos posibles, pero soy el único proveedor, no hay otro. Ah, entonces puede ser que yo tenga que aplicar el método porque esa circunstancia me muestra que hay una influencia significativa. El presidente de la sociedad anónima es una persona de nuestra confianza y responde 100% a nosotros. Eso puede ser que a pesar de tener estos votos que parecen pocos, bueno, me habilite a mí a aplicar el método. Yo tengo solo el 10% de los votos, pero ¿saben qué? El 90% de los votos posibles está en manos de 8.500 personas. Uy, bueno,
Está bien, yo tengo muy pocos votos, pero como el resto está atomizado, y a eso se llama, está en cabeza de muchas personas, muchos inversores, bueno, yo puedo de algún modo formar la voluntad social. Entonces, las respuestas no requieren de un análisis factorial importante, ¿sí? Entonces, a lo que voy es, ustedes no se tiren de cabeza a resolver con el primer dato con el que se encuentran. Ustedes, más allá de eso, que puede darles una pauta muy clara, tienen que seguir indagando, ¿sí? Eso es un ejercicio que lo van a ir viendo como necesario a medida que van avanzando en la complejidad de los casitos. En este perdón que tuve este corte. Ya estaba viendo el cartelito de internet inestable y, bueno, finalmente me fui un minuto. Les decía que en este tercer caso, ustedes tienen que adquieren 300 acciones de 3 votos cada una. Entonces, ante el mismo capital formado del mismo modo, 1000 acciones de 3 votos cada una, la cosa cambia. Entonces, a ver, ¿cuál es el universo de votos posibles? 1000 acciones de voto múltiple, de 3 votos por acción, forman 3000 votos posibles. Ese es el 100% de los votos posibles. Pues si yo compré 300 de 3 votos, y tengo entonces 900, ¿cuál es mi porcentaje de participación sobre los votos posibles? Tengo el 30%. Eso es mucho, es poco. Tengo que ver justamente cómo es el entorno. Tal vez haya otros que tengan el 70% y yo no tengo mucho para hacer. Excepto que yo sea el dueño del 30%, pero sea el principal cliente o el único proveedor. Entonces ahí tendré poquito, pero es mucho lo que yo puedo hacer sobre emisora. Ese juego, ustedes verán que es interesante y lo torna interesante a los casos, ¿sí? En este caso, fíjense, la sociedad inversora compró 200 acciones ordinarias de emisora de 5 votos cada una. Emisora tiene en circulación 500 acciones ordinarias de 5 votos cada una y 1000 acciones ordinarias de 2 votos cada una. Entonces uno dice, a ver, yo tengo que toda la, digamos que el capital de la sociedad emisora está formada por 1500 acciones. 500 de 5 votos y 1000 de 2 votos. Eso es conforme dice el enunciado, ¿no? El total de votos posibles es 4500. Ese es el 100% de los votos posibles. ¿Cuántas tenemos nosotros como sociedad inversora? Bueno, tenemos 200 acciones de 5 votos cada una, es decir, 1000 votos posibles. 1000 votos sobre 4500, ¿sí? 1000 votos sobre 4500 representan el 22,22%. Eso es mucho, es poco, depende del análisis de factores que les podamos aportar. Per se puede que sea mucho, puede que sea poco, muy probablemente resulte poco, pero tenemos que ver. Nunca den por resuelto el caso sin más. Tienen que seguir indagando. Vamos al caso 5. Compró 200 acciones de la empresa emisora de 5 votos cada una y también 400 acciones de 2 votos cada una. ¿Cómo está formado el capital de la emisora? Bueno, tal como dijimos. Bueno, perdón, nuevamente se cortó. Vamos a retomar. Les decía, sobre el mismo caso anterior en cuanto a la conformación del capital de emisora,
Nosotros en este caso compramos 200 acciones de 5 votos por acción y 400 acciones de 2 votos por acción. Entonces, en total tenemos 600 acciones que representan 1.800 votos posibles. Sobre los votos nuestros en relación al total de votos posibles, tenemos el 40%. ¿Eso es poco, es mucho? Depende. Depende de cómo nosotros vayamos analizando y describiendo en realidad la situación. Este caso, el 6, plantea que se compran 300 acciones de voto simple, pero la sociedad emisora tiene un capital formado por 400 acciones preferidas en circulación de un voto cada una y 1.000 acciones ordinarias de un voto. ¿Y ustedes qué compraron? Compraron 300 acciones preferidas. ¿Ven? 300 acciones preferidas. Bien, entonces, si compraron 300 acciones preferidas, ustedes tendrían que ver cuál es el porcentaje de participación sobre qué. Si ustedes en el CEPIDE dice, determine qué porcentaje de los votos posibles de emisora tiene inversora, ustedes tienen que responder esa pregunta. Bueno, ¿cuáles son los votos posibles? Y en total podrían ser 1.400. Pero ojo, cualquier situación se puede considerar que ante ella habría 1.400 votos posibles. Bueno, acá les tengo que aclarar que no siempre es así. ¿Por qué no siempre es así? Porque los derechos políticos de los accionistas preferidos están acotados al ejercicio de sus propios derechos, precisamente. Más que nada son derechos económicos a percibir un dividendo preferido, pero no exactamente a la posibilidad de participar de la toma de decisiones sobre cualquier otra circunstancia, excepto que en algún momento no hayan podido ejercer sus derechos económicos preferentes y en consecuencia se amplíen sus derechos políticos asemejándolos al de los accionistas ordinarios. Entonces, piensen que aquí les estamos preguntando cuál es el porcentaje de votos que tiene inversora en emisora respecto del total de votos posibles. Bueno, el total de votos posibles tiene 300 votos sobre 1.400 posibles, pero no todas las decisiones representan, o digamos, frente a no todas las decisiones, para expresarlo con más precisión, los accionistas ordinarios y preferidos van a tener posibilidad de tener voz y voto. En muchos casos, los accionistas preferidos pueden tener voz, pero no voto. En muchos casos, pueden tener voz y voto equivalente al de los accionistas ordinarios. Entonces, aquí habría que verlo. Entonces, respondiendo puntualmente al CEPIDE, ustedes podrían responder lo que está aquí, pero aquí pónganlo como en amarillo. ¿Por qué? Y porque no siempre la respuesta van a encontrarla haciendo este análisis. ¿Me comprenden? Los accionistas ordinarios y los accionistas preferidos no tienen una equiparación en términos de ejercicio de derechos políticos, ¿de acuerdo? A veces los accionistas preferidos tienen, o normalmente tienen, una limitación en el ejercicio de los derechos políticos. No así los accionistas ordinarios, que tienen pleno ejercicio de derechos económicos y políticos. El siguiente caso les muestra que inversora que compró 200 acciones preferidas de emisora de un voto cada una
¿Y cómo está formado el capital de emisora? Por 300 acciones preferidas de un voto y 100 acciones de 3 votos cada una. Entonces, así como está, el total de votos posibles sería de 600 y entonces el accionista la inversora que compró solo acciones preferidas tendría 200 sobre 600 votos, es decir, un tercio de los votos posibles. En fin, esto también apúntenlo en amarillo de algún modo, porque siempre tenemos que aclarar estas cosas, ¿no? Es muy importante. Vamos a este caso en el que compramos 600 acciones ordinarias de emisora de un voto cada una, es decir, 600 votos. Pero emisora tiene un capital constituido por 1000 acciones ordinarias de un voto, de las cuales 100 se encuentran en cartera. ¿Y por qué alguien puede tener acciones propias en cartera? Y bueno, supónganse que producto de una combinación de negocios, es decir, producto de la incorporación de un patrimonio, es decir, de activos y pasivos de un segundo ente, ese segundo ente pudo haber tenido acciones nuestras en calidad de inversor, ¿sí? O de inversora. Y entonces nosotros, al incorporar todos los activos y pasivos de ese ente, por una fusión, por absorción, supónganse, bueno, pues estamos en la situación de haber comprado la sociedad emisora acciones propias, que por supuesto al momento de comprarlas dejó de estar en circulación. La sociedad emisora a partir de ese momento tiene acciones propias en cartera. Eso hace que las acciones propias en cartera se resten de las acciones que conforman el total del capital social. Y entonces, como acciones ordinarias en circulación, quedarían 900. Porque las acciones propias en cartera no se pueden, digamos, no tienen voz y voto en las asambleas sociales, porque es la propia sociedad emisora las que tiene sus propias acciones. Entonces, los que tienen derechos políticos son los accionistas que tienen acciones ordinarias en circulación. La cantidad de acciones ordinarias en circulación ahora entonces es de 900. Por ende, como tienen un voto o otorgan un voto por acción, el total de votos es de 900. 900 votos posibles conforman el 100% de los votos posibles. ¿Y cuántas tenemos nosotros? Y 600 sobre 900, es decir, el 66,67% de los votos posibles. En un siguiente caso, supónganse que nosotros compramos 500 acciones ordinarias de un voto cada una y 250 acciones ordinarias de 3 votos cada una. Ahora bien, ¿cómo está conformado el capital de la sociedad emisora? Y por 1000 acciones ordinarias de un voto, 300 acciones ordinarias de 3 votos y 200 acciones ordinarias de 2 votos. Pero tenemos 150 acciones ordinarias de un voto y 50 acciones ordinarias de 3 votos cada una en cartera. Fantástico. Entonces, ¿cómo hacemos la cuenta para saber cómo está formado el total de votos posibles en una asamblea? 1000 acciones de un voto, 300 de 3, 200 de 2, y a ellas le restamos las que están en cartera. 150 acciones de un voto cada una y 50 acciones de 3 votos cada una. Sobre estas 1300 acciones en circulación, lo que sabemos es que otorgan 2000 votos posibles. Ese es el 100% de los votos posibles. Y sobre ellos, ¿cuántos votos posibles tenemos nosotros? Tenemos
500 acciones de un voto por acción, 500 votos, y 250 acciones de 3 votos cada una, 750 votos. Es decir, que con 750 acciones logramos tener 1.250 votos, que sobre los 2.000 votos posibles representan el 62,5% de los votos posibles. Como en el CEPIDE dice qué porcentaje de los votos posibles tiene inversora sobre emisora, esa es una respuesta correcta. Ahora no estamos necesariamente trabajando el concepto de control por ahora, ¿no? En este caso, la inversora compró 500 acciones ordinarias de la sociedad emisora. Emisora, que en este caso la llamamos controlada, tiene en circulación 600 acciones ordinarias de un voto. Controlada tiene 700 acciones ordinarias de un voto de la sociedad emisora, que emitió y tiene en circulación 100 acciones ordinarias de un voto cada una. Entonces aquí tenemos como distintas entidades que van participando. Primero tenemos la emisora, que tiene un capital formado por 1.000 acciones ordinarias de un voto cada una, es decir, que en sus asambleas, como mucho se puede esperar que haya 1.000 votos posibles. Controlada tiene en circulación 600 acciones de un voto. 600 acciones de un voto, es decir, 600 votos posibles. ¿Y qué compró Controlada? Controlada compró 700 acciones ordinarias de un voto de la sociedad emisora. Entonces nosotros tenemos que ver la sociedad emisora cuántas acciones tienen en circulación. Y la sociedad emisora tenía 1.000 acciones en circulación. Y por ende, como eran de un voto, 1.000 votos posibles. Entonces, controlada, lo que tiene es 700 acciones de un voto sobre el capital de la sociedad emisora, que tiene en total 1.000 votos posibles. Por ende, al tener 700, tiene el 70% de los votos posibles de emisora. Y a su vez, la sociedad inversora tiene un control directo sobre la sociedad controlada. ¿Cuál es la tenencia sobre la controlada? 500 acciones, ¿sí? 500 acciones de controlada que representan el 83,33% de los votos posibles. Fíjense qué relacionamos con qué. 500 acciones que posee inversora sobre controlada sobre el total de las 600 que forman los votos posibles. Entonces tenemos el 83,33% de los votos de controlada, ¿sí? Y controlada a su vez tiene un control directo sobre emisora. Entonces, ¿qué genera esto? Genera que controlada lo que ejerce es el control directo sobre emisora. Y a su vez inversora tiene un control directo sobre controlada e indirecto sobre emisora. ¿Me comprenden? Esto es cuando una sociedad participa de la otra y la otra en la otra. A, B y C. Entonces, en este caso, la sociedad tiene justamente distintos nombres. En lugar de A, B y C, tienen los nombres emisora, controlada, inversora. ¿Qué hace inversora? Inversora controla en forma directa a controlada. ¿Por qué? Porque tiene el 83,3% de los votos de controlada. Y a su vez controlada ejerce el control directo de emisora porque tiene el 70% de los votos de emisora.
Entonces, al tener el control directo de emisora controlada y controlada ser justamente controlada por inversora, inversora ejerce el control directo sobre controlada y el indirecto sobre emisora. ¿Comprenden? Es como una escalerita en donde la situación es que cada uno va generando una participación influyente sobre la otra. Y si inversora ejerce el control directo sobre controlada y controlada ejerce el control de emisora, a través de controlada, inversora lo que hace es controlar a emisora. Porque yo formo la voluntad social en las asambleas de controlada, ¿no? Yo inversora, ¿no? Yo sociedad inversora. Les decía, yo sociedad inversora controlo o ejerzo un control sobre controlada. Entonces en las asambleas de controlada se decide lo que yo pretendo. Y a su vez controlada ejerce un control directo sobre emisora. Entonces, si yo soy inversora, a través de controlada también controlo inversora. Por estos porcentajes de participación en las asambleas sociales que se dan entre ellas. Entonces, eso sería, digamos, la conclusión a la que vamos arribando con estos sucesivos porcentajes de participación. ¿Muy complicado? ¿No? Bueno, esto es cuestión de ser prolijos. En realidad, yo les digo, no es nada del otro mundo, solamente lo que hace falta es ser prolijos y estar atentos a todas las circunstancias que nosotros les vayamos contando respecto de cuál es la situación. Más allá de los votos que uno pueda tener, ustedes se dan cuenta por la lectura del RT21 en cuanto a otras circunstancias que denotan influencia significativa, sin siquiera ser un listado taxativo, es enunciativo, enumerativo. Hay otras situaciones que se puedan dar y que podemos llegar a atender aplicando criterio profesional. Entonces ustedes dicen, bueno, conforme a todo esto que me están contando, yo diría que está dándose tal situación. Control directo, indirecto, influencia significativa, control conjunto, en fin. Y en base a eso, ¿y para qué me sirve, digamos? Porque esta es una pregunta importante. Para saber si tengo o no que trabajar la inversión en función del método de la participación. Yo tengo que aplicar el método de valor patrimonial proporcional y esa es una respuesta que surge de estos análisis. Fíjense, en estos 10 primeros casitos analizamos situaciones que puedan justificar o no la aplicación del método de la participación. Simplemente por formar o no la voluntad social en las asambleas sociales de emisora. Eso es lo que en realidad nosotros fuimos analizando en casitos cada vez un poquito más complejos. Aquí tenemos que la inversora compró 400 acciones de controlada y 200 acciones de emisora. Controlada tiene en circulación 600 acciones ordinarias de un voto y controlada tiene 400 acciones ordinarias de un voto de emisora, que tiene en circulación 1000 acciones ordinarias de un voto. Entonces ustedes acá, para no, digamos, embarullarse, lo único que tienen que hacer es ser prolijos en decir, bueno, primariamente lo que tengo que hacer es describir cómo se forman los votos posibles en las asambleas sociales de cada sociedad. Y después ver, inversora, cuál es la participación que tiene y si ejerce el control directo o indirecto de alguna otra sociedad.
Entonces, emisora tiene un capital formado por 1000 acciones ordinarias de un voto, que son 1000 votos posibles. Controlada tiene 600 acciones que forman, como es de un voto cada una, 600 votos posibles. Bien, inversora. ¿Qué tiene inversora? Y 400 acciones sobre controlada, ¿sí? Que aquí decía 400 acciones de la empresa controlada, que significa ¿cuánto? Y 400 acciones, yo lo que tengo que hacer es vincularlos con el total de votos posibles de controlada. Entonces tengo el 66,67% de los votos de controlada. Inversora ejerce el control directo sobre controlada, claramente. ¿Qué más tengo? ¿En qué más invertí? En 200 acciones de emisora. Fantástico. Entonces, 200 acciones de emisora, ¿qué significa respecto al total de votos posibles de emisora? Y un 20% de los votos de emisora. Entonces, fíjense que inversora tiene el control sobre las decisiones de controlada, claramente más del 66% de los votos, e inversora tiene un control indirecto sobre emisora, al tener el 20% de los votos posibles, y el control de controlada, que tiene el 40% de los votos posibles de emisora. Ustedes dicen, ¿pero es verdad que tengo el control indirecto sobre emisora? Analicemos esto un poquito más. El control indirecto sobre emisora, dice esta respuesta, ¿no? ¿Cómo sería el caso? Controlada, tiene un capital de 600 votos posibles, digamos, que otorgan una cantidad de acciones que otorgan 600 votos posibles, y la tenencia de controlada sobre emisora es de 400, es decir, tiene el 40% de los votos de emisora. Controlada tiene el 40% de los votos de emisora. Eso permite decir que hay control, y yo en principio diría que controlada no controla emisora, porque tiene el 40% de los votos de emisora, no tiene un porcentaje que le permita formar la voluntad social. Ahora, inversora, en las asambleas sociales de emisora, ¿qué grado de influencia puede tener? Entonces ustedes dicen, a ver, ¿y la sociedad inversora compró acciones de emisora? Sí, compró 200. ¿Y 200 cuánto significa? El 20% de las acciones de emisora. Pero claro, tiene el 66% de los votos de controlada. Y controlada tiene el 40% de los votos de emisora. Entonces fíjense, yo tengo en forma directa el 20% de los votos de emisora. Y a través de controlada, que yo lo controlo, tengo el 40% más de los votos de emisora. Entonces ahí se dan cuenta que yo tendría el 60%, básicamente, un poco en forma indirecta y otro poco en forma directa. Entonces sí puedo decir que controlo emisora. Pero bueno, esto es sumando los votos que yo en forma directa tengo, más los que en forma indirecta puedo sumar. ¿De acuerdo? Esta es una conclusión que así como a primera vista no surge como obvia. Yo tengo que ir viendo el entramado de estas participaciones como para decir, bueno, si vamos a una asamblea de emisora, ¿qué puede pasar? Yo sola, dice la sociedad inversora, tengo el 20% de los votos de emisora.
¿Y qué tengo yo? Y tengo el 66%, 67%, póngale, vamos a redondear, 67% de los votos de controlada. Ah, fantástico. ¿Y controlada cuántos tiene de emisora? El 40% más. Listo. A través de la sociedad que yo controlo, que es controlada, bueno, logro tener una influencia decisiva en las asambleas sociales de emisora. ¿Logran entender esto? ¿Logran verlo? ¿Mm? ¿Sí? Fantástico. Bueno, al menos a los que me están respondiendo con sus cabezas, veo que sí. Aquí dice determinar en cuáles de los ejercicios 1 a 10 existe control exclusivo. Entonces, acá les decimos, como los ejercicios no dan información adicional respecto a la existencia de acuerdos con otros accionistas, que den indicios respecto al poder sobre la mayoría de los votos, de los derechos de voto de las acciones para definir y dirigir políticas operativas y financieras de emisora, o nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del directorio, solo consideramos que existan los votos necesarios para formar la voluntad social. Entonces, en el caso en que tenemos el 55% de los votos, decimos que sí hay control. En todos los demás no hay control, en los casos 2 a 7, y sí hay control en los casos 8, 9. Y en el caso 10 es un control indirecto, porque tenemos el 33,33% de los votos posibles sobre controlada y a su vez el 70% de los de emisora. Entonces, pero miren esto, ¿no? Como no damos información respecto a la existencia de otros acuerdos u otros factores que puedan llegar a influir decididamente sobre la fijación de políticas de emisora, solo nos vamos a gobernar y vamos a decidir y vamos a responder midiendo los votos posibles. Y en muchos casos parecía que era medio bastante. Si ustedes se ponen a ver, 40% de los votos, es como que, bueno, tenemos un porcentaje relativamente alto. Pero por eso, si yo no les aclarase que el 60% está en votos de 8.000 accionistas y el 40% en cabeza nuestra, bueno, 40% no alcanza a ejercer el control, porque tenemos que tener el 50% más uno. Y si ese es digamos, el único dato del que dispongo, la respuesta tiene que ser, no tiene el control. Y si tiene el 50%, no tiene el control. Y ustedes dicen, pero ojo, es el 50%. Sí, sí, para tener el control, tengo que poder decidirlo yo solo. O yo solo, o eventualmente a través de una interpósita persona. Por ejemplo, como en el caso 10, a través de controlada. Entonces, inversora controla controlada y controlada emisora. En forma indirecta, inversora controla emisora. ¿De acuerdo? Entonces, en este juego, parece que es un trabalengua, y algunos de ustedes veo que se ríen, puedo llegar a justificar que claramente ejerzo el control sobre la sociedad emisora. Pero claramente lo que dice la norma es control significa 50% más uno de los votos posibles. Control conjunto, lo mismo, nada más que en lugar de lograrlo yo solo, lo hago en función de un acuerdo escrito con otros inversores. Y, por supuesto, la influencia significativa que me habilita a aplicar el método de la participación no requiere de estos porcentajes de participación, pero sí requiere que seamos o principal cliente o principal proveedor, principal o único, digamos, o una persona muy influyente en el proceso de toma de decisiones, supónganse un presidente del directorio o un gerente con una influencia muy significativa, en fin. De esa manera podemos llegar a entender que hay, sí, efectivamente,
necesidad de aplicar el método. Después, en este ejercicio 13, les preguntamos en cuáles de todos estos casos se presume que existe influencia significativa y de qué tipo. Bueno, miren lo que les aclaramos. Por un lado, la RT21 define influencia significativa el poseer el 20% más de los derechos a voto sobre emisora. 20% o más. La Ley General de Sociedades en el artículo 33 dice que participe en más del 10% del capital de otra. Y está hablando del capital, de ninguna manera está hablando de votos. Entonces ustedes dicen, pero ¿a qué estamos hablando? Bueno, momentito, porque la Ley General de Sociedades la tenemos que ubicar en un tiempo y un espacio determinado. Por supuesto, allá por los años 70 no existía la RT21, que les mostré que fue sancionada en el 2003, y se entendía de un modo distinto la necesidad de aplicar el método de la participación. Y si bien era muy similar como se había concebido, la verdad es que el método de la participación suponía digamos, se manejaban otros supuestos. A veces no solo tenía influencia quien poseía una determinada cantidad de votos mínimos sobre la sociedad emisora, sino también, además de ser un muy importante influente o determinante cliente, proveedor o director, también podía tener un porcentaje sobre el capital de la sociedad emisora que lo ameritara. Y bueno, y ahí el artículo 33, ninguna norma lo derogó, así que está vigente. Y entonces, ¿qué les decimos? Bueno, que en todos estos casos, conforme al RT 21, sí habría influencia significativa sobre los casos 3, que tiene el 30% de los votos, 4, que tiene el 22,22, 5, que tiene el 40, 6, que tiene el 21,43, 7, que tiene el 33,33, y aquí dicen, salvo que la empresa inversora pueda determinar claramente la inexistencia de esa influencia. Entonces yo, como les digo, yo tengo el 21,43, pero uno solo tiene todo el resto. Entonces, ¿quién soy yo? Nadie en la asamblea de emisora, y realmente no puedo tener una participación muy influyente, ¿sí? En este caso, no hacemos un análisis de la aplicación del artículo 33 porque no tenemos información sobre el capital de la sociedad emisora, ¿sí? Y el capital de la sociedad emisora no es solamente el total de acciones en circulación y el monto que ese capital supone, ¿sí? Bueno, muy bien. Ejercicio 16, a ver, este era 14. 14, ya lo vimos. 15. La empresa inversora adquirió 550 acciones de un voto de cada uno de emisora, que tiene en circulación 1000 acciones ordinarias de un voto y valor nominal 10. Ah, bueno, entonces aquí tenemos que sacar el porcentaje de tenencia. Y aquí hay un concepto muy importante. Miren, hasta acá nosotros dijimos, bueno, a ver, ¿cuál es el porcentaje de participación? Y respecto de los votos posibles, en el caso 1 teníamos el 55%, en el caso 2 el 10, el 30, el 22, el 40 y bla, bla, bla. ¿Sí? Pero fíjense que aquí, en este caso, lo que determinamos es el porcentaje de tenencia, ¿sí? Ese porcentaje de tenencia es un nuevo concepto que en realidad necesitamos determinar a los efectos de aplicar el método de la participación. ¿Y cómo hacemos? Bueno, nosotros tenemos 550 acciones sobre un total de 1000 acciones ordinarias en circulación.
de valor nominal 10 pesos cada una. Entonces nosotros decimos, bueno, tenemos 550 acciones sobre 1000 que conforma el universo total. Acciones invertidas sobre acciones totales en circulación me da el porcentaje de tenencia. Ese porcentaje de tenencia me va a resultar muy útil para poder aplicárselo al total de activos netos de la sociedad emisora, es decir, activos menos pasivos de la sociedad emisora, y apropiarme de o alimentar esa primera cuenta representativa de la inversión aplicando el método del BPP, que va a ser inversiones BPP, acciones acciones emisoras, perdón, y que va a representar ese porcentaje de tenencia sobre ese total de activos netos. En el siguiente caso tenemos que compramos 300 acciones sobre digamos, de 3 votos cada una, y que la sociedad emisora tiene un capital social formado por 1000 acciones ordinarias en circulación de 3 votos cada una. Entonces nosotros tenemos 300 sobre 1000. Tenemos el 30% de porcentaje de tenencia. En este otro caso, nosotros tenemos 200 acciones ordinarias de 5 votos cada una, y el total de el capital de emisora se forma por 500 acciones de 5 votos cada una y 1000 de 2 votos. Bueno, en este caso, el porcentaje de tenencia de inversora sobre el patrimonio de emisora es del 13,33%, porque tenemos 200 acciones sobre 1500, que es el total de acciones. Aquí no estamos viendo los votos, ¿sí? Aquí estamos viendo porcentaje de tenencia. Entonces piensen que no es lo mismo determinar nuestro porcentaje de participación en las asambleas sociales para evaluar si tenemos control conjunto, influencia significativa, respecto de lo que es el cálculo de la determinación del porcentaje de tenencia sobre el total del patrimonio de emisora. En el caso 18, que tenemos 200 acciones de emisora de 5 votos y 400 de 2 votos, cuando emisora tiene un capital formado por 500 acciones ordinarias en circulación de 5 votos y 1000 de 2 votos. En este caso tenemos el 40%, porque tenemos 600 acciones sobre 1500, que es el total. Y en el caso 19 es algo, bueno, un poquitito más completito. Dice, inversora compró 300 acciones de 1 voto cada una, emisora tiene un capital formado por 400 acciones preferidas de 1 voto cada una y 1000 acciones ordinarias de 1 voto cada una. Entonces, aquí en el CEPIDE decimos, determine el porcentaje de tenencia de inversora sobre el patrimonio neto de emisora. Y aquí se impone distinguir el capital ordinario del preferido. Entonces, el porcentaje de tenencia sobre el patrimonio neto computable correspondiente al capital preferido es el 75%. Tenemos 300 de las 400 acciones preferidas que tiene la sociedad emisora. Ahora, el porcentaje de tenencia sobre el patrimonio neto computable correspondiente al capital ordinario es de 0, porque nosotros no compramos ninguna, ¿sí? Ninguna acción ordinaria respecto del capital ordinario, que es de 1000 acciones, nosotros no tenemos ninguna. Y el caso 20, para terminar, ya con los últimos minutos de hoy, la empresa adquirió 500 acciones ordinarias de emisora de 1 voto cada una y 250 de 3 votos. ¿Y qué tiene emisora en cuanto a su conformación del capital? 1000 acciones ordinarias de 1 voto, 300 ordinarias de 3 votos, 200 ordinarias de 2 votos. Y tiene 150 ordinarias en cartera de 1 voto y 100 en cartera de 3 votos. Entonces, tenemos que hacer todas las sumas y restas correspondientes,
y nos damos cuenta que tenemos en total 700 acciones sobre 1.250 que conforman el capital de emisora. Y así es que tenemos el 56% de porcentaje de tenencia. Bueno, este es un poco el objetivo de hoy. Yo sé que es como bastante. De cualquier modo, no crean, no se apabullen con que esto es muy complejo. Realmente lo van a entender apenas se pongan a analizarlo un poquito. Les recomiendo obviamente que lean la norma. La RT21 es muy importante leerla de pe a pa. Muy, muy, muy importante. Más importante aún que leer la guía, ¿sí? Mucho más importante. También lean el artículo 33 de la Ley General de Sociedades, lean lo que dice Fowler Newton al respecto, Casinelli, ¿sí? El contabilidad pasado, presente y futuro, y lo seguimos mañana. ¿Les parece? Mañana seguiríamos con los casos 21 hasta el 30, 31, y pasado los que continúan. Y así vamos a ir barriendo todos los casos entre esta semana y la que viene para poder analizar un grado creciente de complejidad y cómo hacer los asientos de reconocimiento inicial y cómo medirlo en un momento posterior conforme al RT21. ¿De acuerdo? Ese es el plan. Ahora en unos minutos voy a subir esta reunión al canal de YouTube para que la puedan volver a ver si es que tienen ganas. y bueno, y mañana lo seguimos. ¿Alguna pregunta, sugerencia, comentario, nada? No. Creo que hay que, por lo menos en mi caso, volver a ver la clase Bueno, para fantástico. terminar de unir, Seguro, Micaela. En realidad lo que hace falta es trabajar detenidamente cada casito. Entonces, por ahí, aunque sea, pongan la pantalla nomás con la solución y piénsenla, ¿no? Ya con eso es un ejercicio bueno, aunque no escuchen todo de vuelta, ¿sí? Con eso, eso les va a servir. Bueno, me alegro, Mariana, que se haya entendido igual, esa es la idea. Bueno, y sin más, y siendo las 19:59, vamos a dejar por hoy. Muy bien, muchas gracias y será hasta mañana. Adiós. Hasta mañana. mañana. Adiós, Chao, gracias. nos vemos. Chao, chao, gracias.